Esta semana es la final del Mundial de Fútbol y yo por lo menos no voy a pedir a domicilio. Hoy te traigo la cena que me voy a hacer para ver el partido. Será un menú saludable, muy fácil de preparar y además está brutal. Y para ambientarlo totalmente en el Mundial, cada plato, el primero, el segundo y el postre, estarán homenajeando a uno de los anfitriones del Mundial. En este caso vamos a tener el primer plato, que será un homenaje a México con unos nachos con guacamole. Luego seguiremos con el homenaje a Estados Unidos, que serán unas alitas barbacoa con patatas onduladas. Acabaremos totalmente al norte, en Canadá, preparando Nanaimo Bars, que son un postre muy tradicional en Canadá, que le vamos a dar la versión saludable. Y antes de empezar, ¿con quién vais en la final? Y comenzamos con el entrante, que será un homenaje al primer anfitrión de la noche, que será México. Vamos a preparar unos nachos mexicanos, bueno, más mexicanos que un mexicano famoso, que Chicharito, hablando de fútbol. Bueno, ya vamos a empezar raro. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar maíz, vamos a utilizar harina de garbanzo. Serán unos nachos mucho más saludables de los que estamos acostumbrados a encontrar, aparte de que vamos a hornearlos, no vamos a freírlos, y luego también serán más altos en proteínas porque normalmente, pues bueno, tienen muchos hidratos de carbono, pero no proteínas. De esta forma, con el garbanzo tendrán muchas más proteínas. Añadimos a la harina de garbanzos agua. Luego le pondremos pimentón dulce, un poco de ajo en polvo, pimienta y una pizca de sal. Y ahora vamos a mezclar. Y fíjate la historia que hay detrás de lo que vamos a preparar. Los nachos los inventó un mexicano en 1943, Ignacio Anaya, que todo el mundo le llamaba Nacho. Y en su restaurante, unos minutos antes de cerrar, vinieron unos americanos al restaurante y que tenían ganas de comer. Y claro, la cocina estaba prácticamente cerrada y dices, ¿ahora qué le hago a esta gente? Nacho lo que hizo es cortar una tortilla en tiras, las frío en manteca y les virtió queso por encima, en plan un plato de estos de a ver cómo salgo del paso. Y claro, el tema, que este plato les encantó. Le preguntaron cómo se llamaba el plato y él respondió, Nachos Special. Claro, yo soy Nacho, me he inventado este plato, pues nada, los especiales de Nacho. Y así nació uno de los snacks más consumidos del mundo. Sin patente, sin plan, pura improvisación. Y aquí mirad, lo que hemos hecho es mezclar todos los ingredientes de la masa, que como veis no tiene mayor secreto, simplemente mezclar hasta que quede todo bien integrado. Luego le he impregnado un poco de aceite de oliva aquí en un papel de horno y simplemente voy a repartir. Añado la mezcla y la reparto de la forma más uniforme posible. Y ahora esto me lo voy a llevar unos minutos al horno para que cuando coja consistencia lo sacaré y cortaré en nachos. Y mientras se están horneando nuestros nachos vamos a preparar el guacamole. Vamos a irnos al guacamole clásico. Primero, ¿qué necesitamos? Aguacates. Cogemos un aguacate, lo abrimos y lo añadimos aquí. Y el guacamole, lo que tiene de especial para México, una de las cosas que tiene de especial para México, es que tiene los colores de la bandera. Por una parte tiene el verde, luego tiene el blanco de la cebolla y el rojo del tomate. Podríamos triturarlo y no se verían prácticamente más que el verde, pero lo que vamos a hacer es hacer un poco la forma tradicional de prepararlo, que es machacando. Podríamos hacerlo con mortero, pero bueno, conforme lo hagas es lo de menos. Lo que sí que es importante, que el aguacate esté bien maduro, blandito, cremoso, porque si no, pues bueno, no va a tener mucho sabor y además va a ser complicado hacerlo. Vamos a machacar el aguacate y una vez está machacado vamos a añadir el resto de ingredientes. Aquí el orden es lo de menos. Por una parte la cebolleta, en este caso yo le pongo cebolla dulce, que es menos potente y mucho más digestiva que la cebolla tradicional. Lo que sí que voy a hacer es cortarla bien pequeñita, ya que luego a la hora de comer no suele ser muy agradable encontrarte trozos grandes de cebolla, que además sería demasiado protagonismo. Luego le pondremos tomate. El tomate sí que es importante no triturarlo. Y diréis, ¿por qué? Pues bien, por una sencilla razón, porque si lo trituramos se va a perder su sabor y además lo que vamos a conseguir es que se quede un guacamole un poco más de color marrón y eso no lo buscamos. Picamos a cuchillo, podéis quitarle la piel o no. A mí en este caso son unos tomates de muy buena calidad, así que le voy a dejar la piel. Los he lavado bien antes. Luego, ¿qué le pondremos más? Luego le pondremos cilantro, que podríais utilizar otras hierbas, pero la más característica es el cilantro. Lo picamos bien. Y ahora vamos a darle un poco más de sabor y potenciar sus ingredientes. Por una parte le añadimos lima, podéis utilizar lima o limón, en este caso le pongo lima, que además de dar sabor lo que va a conseguir es que no se oxide el guacamole.
principalmente el aguacate. Al estar en contacto con el ambiente y con el oxígeno, se oxida rápidamente. Un poco de picante, que en este caso le pondremos un poquito de chipotle sin pasarnos. Podemos ponerle también otro tipo de picante, pimienta, jalapeños, lo que queráis. Un poquito de aceite de oliva virgen extra para que nos quede más untuoso y un toque de sal. Y esto ya en función de gustos, hay gente que le gusta más fino, otros menos fino, pero así, con más tropezones, es como más me gusta a mí, porque se aprovechan al máximo todos sus sabores. Y una vez tenemos cocinada nuestra masa de garbanzos, mirad, esto ya se despega perfectamente. Y ahora lo que hacemos es cortar en cuadrados, o sea, como si estuviéramos haciendo una cuadrícula del 4 en raya. Pueden quedar más grandes, más pequeños, esto ya al gusto del consumidor. Ahora cortaremos al revés. Yo voy a hacerlos más o menos triangulares, pero podéis dejarlos como queráis. Y ahora nada, simplemente corte por aquí, otro por aquí. Y ahora una vez lo tenemos esto, a ver, este también, hornearemos durante unos 5 o 10 minutos más hasta que queden crujientes. Ya tenemos aquí nuestros nachos, que mirad cómo suenan. Han quedado súper crujientes y riquísimos. Y ahora nada, los vamos a pasar a un bol y al otro bol le vamos a poner el guacamole. Qué menudo pintón que tiene. Lo que más me gusta del guacamole, aparte de su sabor y de que es una salsa muy saludable, es que se prepara nada, en 5 minutos o menos. Brutal. Y aquí tendríamos nuestro homenaje a México. Que nada, son unos nachos que podrían hacer la competencia a los clásicos y luego sí que el guacamole clásico, que a veces queremos versionar las cosas, hacerlas más saludables de lo que son tradicionalmente, pero muchas veces, como en este caso el guacamole, es un plato totalmente saludable. Así que aquí nuestro primer plato del día. Y ahora vamos con el plato principal, que es un homenaje al segundo anfitrión del día, que son Estados Unidos. Prepararemos unas alitas barbacoa con patatas onduladas. ¿Qué tenemos por aquí? Mirad. Por una parte están las alitas que las hemos cocido durante unos 30 minutos. De esta forma van a estar ya cocinadas y súper tiernas. Luego solo faltará que le añadamos la salsa barbacoa casera y las volvamos a hornear para que queden crujientes y que absorban todo el sabor de la salsa. Así que vamos a preparar la salsa. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Mirad, tenemos ya aquí el cazo que lo vamos a poner a calentar y mientras vamos a cortar una cebolla. La partimos por la mitad, le quitaremos la piel exterior y luego la picaremos. La salsa barbacoa americana tiene más de un siglo de historia. Nace en el sur de Estados Unidos, donde las comunidades afroamericanas desarrollaron una forma diferente de preparar la carne. Y era durante horas a fuego lento para ablandar los cortes más duros. Y es algo que en un principio era una necesidad, pero que al final se convirtió en una de las técnicas culinarias más utilizadas en el mundo. Y la versión primitiva de la salsa barbacoa no tiene nada que ver a lo que conocemos ahora. Únicamente llevaba vinagre, sal y pimienta y nada más. Y luego ya no fue hasta 1920 cuando ya a alguien por fin se le ocurrió añadir salsa de tomate. Y después ya de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya empezaron a añadirle especias y azúcar, que es ya más parecido a la que conocemos hoy. Y por ejemplo, hablando de azúcar, en este caso no le vamos a añadir azúcar, pero bueno, entre comillas, ¿por qué? Porque vamos a añadir melón. Y diréis, ¿melón? Pues bien, el melón es una fruta muy dulce, podéis utilizar cualquier tipo de melón, el que tengáis más accesible. También dependerá de la época del año y de la zona en la que viváis. Pero el melón lo que ayuda es a que caramelice por una parte antes la cebolla y luego también nos aporta un sabor muy dulce, sin añadir azúcares como tal, simplemente el azúcar intrínseco de la fruta. Por tanto, vamos a rallar el melón y una vez lo tenemos rallado, lo vamos a añadir directamente aquí al cazo, junto con el caldito que se ha producido, y aunque quede un poquito grande no pasa nada. ¿Por qué? Porque luego vamos a triturar finamente toda la salsa. Ahora vamos a aumentar el fuego y vamos cocinando todo. Y ahora seguimos añadiendo el resto de ingredientes. Por una parte tenemos pimentón dulce, podéis poner también picante, pero en este caso por lo menos poned una buena cantidad de pimentón dulce y luego ya añadid picante si lo deseáis. Como por ejemplo en este caso, que le voy a añadir un poco de chipotle en polvo triturado. Pondremos a ver esta cantidad, con esto será suficiente para que ya tenga un sentidito bastante picante. Luego, para ese toque ahumado, cogemos sal. En este caso es en escamas, pero lo importante es que es una sal ahumada. Podéis encontrar distintos formatos, pero claro, la sal ahumada es lo que da, pues bueno, ese toque ahumado de la salsa barbacoa. Añadimos también salsa de soja, y tanto la sal como la salsa de soja son bastante salados, obviamente, y se van a compensar con el sabor dulce del melón. Luego y así le añadiremos tomate triturado. Esto es puré de tomate, y ahora vamos a remover ligeramente y dejaremos cocinar durante unos 15-20 minutos. Ahora sí ya que bajamos el fuego y
Y mientras se va cocinando, vamos a preparar las patatas. Y mientras se va cocinando, vamos a preparar las patatas. Y ahora vamos con las patatas onduladas. Lo primero que haremos será pelar la patata, que para esta receta lo ideal es utilizar una patata tipo agria, o si vais al supermercado simplemente la patata que os pone para freír, esta es la buena. Y ahora nada, así que para hacer las patatas onduladas podréis hacerlas directamente en rodajas finas y ahí pues bueno, tendréis tipo papas, pero para conseguir papas onduladas necesitáis un aparatejo tipo esto, que mirad, simplemente iremos cortando de esta forma, intentando que queden lo más finas posibles. Y mirad, se quedan unas patatas perfectamente onduladas. Y una vez las tenemos, las pasaremos a un bol y las impregnaremos con aceite de oliva virgen extra. De esta forma nos quedarán crujientes. Y directamente las iremos colocando sobre papel de horno. En este caso las vamos a hornear, pero podríais también cocinarlas sin ningún problema en la air fryer. El problema que tiene el air fryer es que tanta cantidad no quedarían tan bien o habría que removerlas bastantes veces. Pero bueno, las dos opciones son buenas. Aquí, como hay una buena cantidad, vamos a hacer una bandeja entera. Si es para más gente, obviamente, pues nada, haced 2 o 3 patatas grandes y tendréis suficiente. Y una vez lo tenemos, al horno durante unos 15-20 minutos a 210 grados. Ya tenemos preparada nuestra salsa, ya está cocinada y ahora lo que haremos será triturarla para que nos quede bien fina. Y el primer registro que hay de salsa barbacoa embotellado es de 1909 y una marca comercial grande como Heinz no empezó a distribuirla hasta 1948. Y una vez la tenemos triturada la pasaremos a un vaso y aquí ya nos ha quedado una textura tipo ya barbacoa, salsa barbacoa. Esto la verdad es que lo podríamos comercializar. Ahí queda dicho. Si la queréis para vuestra casa, dejadlo en comentarios y a ver qué se puede hacer. Bien, ahora tenemos aquí las alitas, como os he enseñado antes. Y mirad, las vamos a pasar a un bol, ponemos unas cuantas y las mezclamos con la salsa barbacoa. Añadimos un poco de salsa y las impregnamos bien. Y las alitas, como os he dicho antes, las hemos cocido durante unos 30 minutos, 20-30 minutos, hasta que queden bien tiernas. Ahora las vamos a hornear, en este caso en la air fryer. Colocamos un papel dentro y directamente nuestras alitas. Las colocamos aquí, aunque sobre salsa no pasa absolutamente nada, que se vaya quedando por aquí. Y lo que haremos será cocinarlas y cuando ya queden tostaditas, le añadiremos más salsa y ya serviremos con la última salsa sin cocinar 2 veces. Así que ahora al air fryer durante unos 10 minutitos a 200 grados. No vamos a pasarnos de tiempo porque si no se podrían secar las alitas. Y mirad, ya tenemos aquí las alitas. Ya ha quedado bien cocinada la salsa y ahora las pasaremos aquí a un bol donde las vamos a impregnar ligeramente con más salsa. Aquí ya sabéis que las alitas, si no te manchas, no son unas buenas alitas. Aquí tenemos las patatas que mirad cómo han quedado, qué crujientes y doraditas. Y ahora nada, las colocaremos aquí también en el plato. Un poco más de salsa para mojar. Y aquí tendríamos nuestro segundo, el plato principal del día en honor a Estados Unidos. Alitas barbacoa. Y ahora vamos con el postre, Nanaimo Bars saludables. Y esto viene de Canadá, el anfitrión más desconocido a nivel culinario de este mundial, pero que trae el postre más sorprendente de la noche. Las Nanaimo Bars son el postre más famoso de Canadá y reciben el nombre por la ciudad de Nanaimo, en la costa oeste de Canadá. Su origen se sitúa en los años 50 y se atribuye a Mabel Jenkins, que es una ama de casa que envió su receta para hacer un libro de cocina, cuyo propósito era recaudar fondos para un hospital local. Y ya en 2006 fueron declarados el postre favorito de Canadá. Y una curiosidad, en 2016, cuando Obama invitó a la Casa Blanca a cenar a Trudeau, sirvieron Nanaimo Bars de postre. Un postre de ama de casa convertido en un postre de estado. Aquí en España casi nadie los conoce, así que esta noche vas a ser de los primeros. Os cuento un poco de qué consisten. Es una base crujiente de galleta, en este caso será una galleta casera de almendras, luego llevará una crema de una especie de natilla. Aquí prepararemos directamente natilla un poquito más densa y luego cubriremos con chocolate. Normalmente se suele hacer con chocolate crujiente, pero para que se parta mejor y sea más fácil para todo el mundo y además quede todo más cremoso, haremos una crema de chocolate más densa y que no sea tan dura. Así que nada, vamos a ello. Lo primero, vamos a preparar la base. Aquí tenemos las almendras previamente tostadas que las vamos a triturar.
Y una vez tenemos ya esta textura, que está totalmente triturada la almendra, vamos a añadir el resto de ingredientes. Esto no lo hacemos todo de una porque de lo contrario, si añadimos todo, las almendras va a costar mucho que se trituren. Así que primero las almendras, luego el endulzante, que en este caso, además de endulzar, va a dar cuerpo, que son los dátiles. Añadimos un par de dátiles y luego, para que sea más consistente una vez se enfríe, aceite de coco. Y ahora sí, trituramos todo junto hasta obtener una masa lo más homogénea posible. Ahora comprobamos que ya es totalmente uniforme y esta masa la vamos a pasar a la base de nuestro molde. Y aquí tenemos el típico molde de turrón, hemos puesto una base de papel para que nos ayude a desmoldar y luego hemos puesto la carcasa. Podréis utilizar cualquier molde que tengáis en casa, incluso si no tenéis molde podéis utilizar un brick de leche, lo cortáis por la mitad y este brick de leche, obviamente bien limpiado, os servirá de molde. Y aquí lo que haremos será repartirlo bien. Y ahora esto lo meteremos unos minutos en la nevera o en el congelador mientras preparamos la crema. Para la crema, ¿qué vamos a utilizar? Por una parte, leche, que lo añadiremos directamente al cazo, maicena, que es almidón de maíz, podéis utilizar también almidón de yuca o de patata, yemas de huevo, una pizca de vainilla en polvo y como endulzante vamos a poner algo que no es del todo saludable, pero claro, es un clásico de Canadá, es el endulzante más característico de este país, que es el sirope de arce, así que le pondremos pero mucha menos cantidad de la que se le pone habitualmente. Y le echaremos unos 15 gramos, con esto será más que suficiente. Ahora vamos a mezclar en frío porque de lo contrario si cocinamos a la vez que mezclamos, la maicena o el almidón puede que cree grumos, por tanto mezclamos en frío y luego cocinamos. Y ahora lo que haremos será ir cocinando hasta que empiece a espesar. Es importante no dejar de remover porque si no, aparte de que se puede quemar la parte de abajo, podríamos tener grumos que no son tan interesantes a la hora de comer. Buscamos una crema lo más fina posible. Y aquí la cosa es llegar a una temperatura de unos 70 grados. En ese momento es cuando empiezan a estar cocinadas las yemas y también estará cocinado el almidón. Y ahí es cuando empieza a espesar y ahí lo podemos pasar ya al molde. Y aquí tras unos minutos, mirad, esto ya empieza a espesar y esto ya está en su punto. Aquí sí que apagamos el fuego, retiraremos y pasaremos al molde. Y ahora ya lo repartimos en el molde sobre la galleta que ya está enfriada y repartiremos una capa generosa de nuestra natilla. Y ahora enfriamos unos minutos mientras preparamos la crema de chocolate. Para la crema vamos a picar el chocolate y una vez lo tengamos picado vamos a calentar nata, también podéis utilizar leche de coco, la añadiremos al chocolate picado y veremos cómo en cuestión de segundos tenemos una crema de chocolate. Y ahora mezclamos la nata caliente con el chocolate. Esto lo vamos a añadir encima de nuestra natilla y enfriaremos ya pues unos 30-40 minutos para que sea todo consistente. Y tras enfriarse ya tenemos nuestro postre. Y ahora mirad qué pintón que tiene esto. Y ahora ya cortaríamos en barritas, que tenemos la parte cremosa y luego la parte crujiente de la galleta. Y mirad qué maravilla de barritas. Y ahora nada, vamos a probar qué tal ha quedado todo. Cogemos un nacho, guacamole. Espectacular. Ahora vamos con las alitas que aquí nos vamos a manchar, como ya he dicho antes. Y es que mirad, lo mejor es que el palo sale solo. Se quedan súper tiernas y con un sabor brutal. Esto, haced mucha cantidad porque entran como pipas. Y luego las patatas onduladas. Mojamos un poco. Es un espectáculo total. Y para acabar, las Nanaimo Bars. Que mirad, qué barritas. Espectacular. Con la base crujiente de la galleta de almendras, la crema de natilla y el chocolate. Brutal, pero por 10. Yo no sé quién va a ganar la final del mundial, pero con esta cena vais a ganar siempre.